Hola, bienvenidos. En esta ocasión estaremos abordando la temática sobre multímetros. El contenido es un poquito extenso, por lo tanto estaremos haciendo varias entregas referente a esta temática. Y bueno, sin más ni más, pues comencemos. Los multímetros son aparatos de medición que nos permiten cuantificar diferentes tipos de parámetros eléctricos, como pueden ser el voltaje, la corriente eléctrica, la resistencia, entre otras tantas cosas, obviamente dependiendo de la marca y modelo. Y por esta misma razón que nos permite hacer mediciones de varios parámetros en un solo aparato, pues es que recibe su nombre, multímetro. Es bien sabido que cuando se requiere hacer mediciones particularmente de un solo parámetro, de los que se presentan en un circuito eléctrico, pues se utiliza un aparato más especializado. Y no quiere decir que no haga lo que hace el multímetro, sino que es especialmente para medir una sola cosa. Por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener la necesidad de hacer mediciones únicamente de corriente eléctrica, bueno, pues no se necesita un multímetro, basta con un simple amperímetro. Y como pueden ver, el nombre del aparato de medición corresponde obviamente con el parámetro que se pretende medir. En el caso de que nosotros necesitáramos medir solamente voltaje, pues estaríamos requiriendo un voltmetro. Para mediciones de resistencia sería un ohmmetro y así sucesivamente. Entonces, la ventaja que tiene el multímetro es que nos ahorramos varios aparatos y en uno solo pues podemos hacer mediciones de varios parámetros. Ahora, cuando nosotros nos estamos introduciendo al mundo de las mediciones, cuando nosotros queremos comprar un multímetro, es bien importante que sepamos cuántos tipos de multímetros hay, porque hay muchas variedades, también hay muchas marcas, muchos modelos. Entonces es tanta la diversidad que a veces uno como usuario se pierde o no sabe qué tipo de multímetro o qué marca es la más óptima acorde a nuestras necesidades. Y por esa razón, pues es importante que nosotros sepamos las características de cada uno de estos aparatos de medición. Entonces, los multímetros, como vemos aquí, se dividen principalmente en multímetros analógicos y multímetros digitales. ¿Cuál es la característica de los multímetros analógicos? Bueno, como alcanzan a apreciar aquí en estas pequeñas figuritas, los multímetros analógicos registran sus lecturas a través de posiciones que van adquiriendo las agujas que están en estas carátulas, ¿verdad? Entonces es prácticamente como ver la hora en un reloj de manecillas. Nosotros tenemos que tener cierta habilidad o cierta experiencia para determinar el valor de ciertas rayitas y cositas así. Entonces cuando nosotros vemos que el minutero, por decir en el caso del reloj, está en la quinta rayita, pues ya sabemos que tiene un valor de 5, ¿no? Que corresponde a 5 minutos. O el segundero, ¿verdad? Serían 5 segundos. Si la posición es de la aguja horaria, pues entonces sería la 1, ¿verdad? 1 hora y así por el estilo. Entonces, de igual manera, en los multímetros analógicos, nosotros tenemos que andar revisando cuál de las líneas es la que vamos a utilizar para hacer la interpretación de la lectura, en qué rayita cayó la aguja y hacer la deducción correspondiente. Por su parte, los multímetros digitales, bueno, ya no tienen una aguja en la pantalla, sino que tienen directamente un display en el que aparecen directamente ya ciertas cantidades numéricas, como se alcanza a ver también aquí en las figuritas de la derecha. Y aquí, pues obviamente, el número que aparece directamente en el display o en la pantalla, pues es directamente la cantidad
que nosotros debemos de adquirir como resultado de la medición del aparato, ¿no? Ahora, los multímetros analógicos son aparatos 100% manuales, ¿verdad? Y en cuanto a los digitales, pues tenemos multímetros que son manuales y multímetros que son completamente automáticos. Más adelante estaremos hablando sobre la manera en la que se utilizan cada uno de estos aparatos, ¿verdad? Y finalmente, pues tenemos otra clasificación más para todas y cada una de estas tres categorías que ya llevamos ahorita referidas. Tenemos lo que son los multímetros de puntas y tenemos lo que son los multímetros de gancho. Algunos por ahí le conocen también como multímetros de tenaza, ¿verdad? Bien. Ventajas y desventajas. Bueno, primero que nada vamos a tomar como referencia el hecho de que existen multímetros analógicos y multímetros digitales. Ventaja de los multímetros analógicos. Bueno, una gran ventaja que tienen estos multímetros es que para hacer mediciones de voltaje o de corriente, ojo, atención con esto que estoy mencionando, solamente para mediciones de voltaje o de corriente, no se requiere de una batería. El aparato por sí solo toma o roba unas cantidades de energía muy pequeña del circuito en el cual se hacen las mediciones para su propio funcionamiento, y las cantidades de energía que roba o que toma son tan pequeñas que prácticamente son despreciables o son imperceptibles para el circuito, lo cual no altera el funcionamiento de este, ¿no? ¿Qué desventaja tienen los multímetros analógicos? Bueno, cuando no se tiene la experiencia suficiente, es un poquito tardado y estamos hablando de tiempos relativamente cortos, pues también. No es que uno tarde 15 minutos en interpretar una lectura, no. Estamos hablando de cosas de segundos. Entonces, sí es un poquito más tardado, cuestión de segundos, el hacer la interpretación final de la medición en un multímetro analógico, por andar identificando la posición de la aguja, las coincidencias en las rayitas, etcétera, etcétera. Referente a los multímetros digitales, bueno, tenemos aquí una desventaja que consiste en que para poder hacer cualquier tipo de medición, pues requieren de una batería. El problema con estos aparatos es que también cuando la batería llega a estar baja, llegan a hacer las mediciones con cierto margen de error que ya es considerable. Entonces no son muy fiables que digamos. Necesitamos garantizar que la carga de la batería siempre esté en buenos niveles para estar un poquito tranquilos en ese sentido y estar sabidos de que las mediciones que obtendremos pues son correctas. Ventajas de los multímetros digitales es que la lectura es directa, no se requiere hacer interpretaciones, es menos tardado adquirir la información de un multímetro digital que de un multímetro analógico. Y luego tenemos también otra perspectiva de comparación, ¿verdad? Anteriormente pues estuvimos hablando de ventajas y desventajas entre multímetros analógicos y digitales. Ahora vamos a ver qué ventajas y desventajas existen entre los multímetros de puntas y los multímetros de gancho. Bien, los multímetros de puntas miden la mayor parte de los parámetros en señal directa. Ahorita en un momento voy a mencionar a qué se refiere esta cuestión. También como ventaja de los multímetros de puntas es que tienen un alto grado de precisión, y cuando nosotros hablamos de grado de precisión nos referimos a que pueden dar cantidades hasta con 1 o 2 decimales en lo que viene siendo la medición, ¿verdad? Entonces esto es un alto grado de precisión para nosotros.
Desventajas de los multímetros de puntas. Bueno, aquí tenemos en el recuadro rojo, dice que no pueden medir grandes cantidades de energía. En general, esta rama de la electricidad, que es pues a su vez una rama de la física, se subdivide, ¿verdad? Entonces, de la electricidad nacen otras áreas como la electrónica, y la electrónica es un área donde se manejan pequeñas cantidades de energía. Por ejemplo, estamos hablando de que un celular, que es un dispositivo electrónico, trabaja con 5 voltios. Normalmente es lo que trabajan las pilas, 3.7 voltios, 5 voltios. Los cargadores de celular trabajan a 15 voltios. Algunos que ya traen modo turbo o modo rápido trabajan hasta unos 14 voltios los cargadores, y así sucesivamente. Entonces, lo que viene siendo el ramo de la electrónica maneja pequeñas cantidades de energía, y por lo mismo que son pequeñas cantidades, pues sí es importante tener un alto grado de precisión en las mediciones, ¿no? Referente a lo que son los multímetros de gancho, nosotros encontramos que la mayoría de los parámetros que miden son parámetros propios de lo que viene siendo la señal alterna. Estos multímetros no tienen mucha precisión, que digamos, casi sus lecturas están conformadas por números enteros y si acaso un dígito en la parte decimal. Un dígito en la parte decimal que tiende mucho a hacer cuestiones de redondeo, por cierto, ¿verdad? Y finalmente, otra de las ventajas que tenemos para lo que son los multímetros de gancho, pues es que estos aparatos sí pueden medir grandes cantidades de energía. Y bueno, aquí rápidamente yo quisiera comentar que debido a que los multímetros están diseñados para medir pequeñas cantidades de energía, pues se utilizan principalmente en el ramo de la electrónica automotriz, inclusive electrónica de audio y video y cosas así por el estilo. Y bueno, los multímetros de gancho son los que ya propiamente se utilizan en el ramo de la electricidad, por ejemplo, para hacer mediciones o pruebas de instalaciones residenciales o de casas, habitación, de algún comercio, alguna empresa, porque ahí sí, pues sí, ya se llegan a manejar a nivel industrial todas las energías, ¿no? Bien. Hace un momento hicimos mención de señales alternas y señales directas. Y pues es importante identificar las simbologías que se utilizan para representar cada uno de estos tipos de señales, pero también es importante diferenciar en dónde vamos a encontrar un tipo de señal y dónde vamos a encontrar la otra. Entonces aquí en primera instancia tenemos que la señal alterna se representa con estos tres elementos. Podemos encontrar las letras AC del vocablo inglés Altern Current. Tenemos esta abreviación de CA, que ya sería más propio del español, corriente alterna. O tenemos esta cejita, ¿verdad?, de la letra ñ. Se conoce como virgulilla, pero es como una pequeña ondita, ¿verdad? Entonces cualquiera de estos tres símbolos debe de transmitirnos la idea de que se trata de una señal alterna. Más adelante estaremos hablando de las características de los diferentes tipos de señales. Ahorita de momento pues solamente estaremos haciendo mención de los símbolos que se utilizan para representarlas. Por su parte, la señal directa pues tiene un poquito más de símbolos en su forma de representar. Por ejemplo, aquí tenemos una doble C que significa corriente continua. Puede ser el significado en español, corriente continua, o también de algunos vocablos en inglés como continuous
current. Tenemos estas letras CD, que serían propios del español, corriente directa. Tenemos aquí estos DC, que son propios del idioma inglés, direct current. Y finalmente tenemos este par de simbolitos que pueden ser líneas continuas o en su defecto líneas punteadas acompañadas de líneas continuas también. Entonces todos estos simbolitos en conjunto pueden representar lo que viene siendo una señal directa. De igual manera, no solamente es importante que sepamos las simbologías que se utilizan para representar a los diferentes tipos de señales. También es importante conocer los símbolos o las figuras que se utilizan para representar los diferentes parámetros que uno puede medir con nuestro multímetro. Y por ejemplo, para el caso de la corriente eléctrica, nosotros vamos a tener que buscar o vamos a ver una letra A mayúscula. ¿Por qué una letra A mayúscula? Porque como pueden darse cuenta, parece ser que esta letra no es con la que inicia ninguna de estas dos palabras. Y la razón es la siguiente. Lo que pasa es que la corriente eléctrica se mide en amperes. Y esta A es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Entonces esta A significa amperes. Entonces, como la A nos indica que estamos midiendo amperes, pues en automático entendemos que se trata de este parámetro de corriente eléctrica. Bien, así pues tenemos lo propio para lo que viene siendo el voltaje. El voltaje lo vamos a encontrar representado con una letra V. Y la V no significa voltaje, significa volts, ¿verdad? ¿Por qué volts o voltios? Porque los voltios o los volts precisamente son la unidad de medida de voltaje. Y finalmente tenemos aquí en esta diapositiva lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohms. Y esa unidad de medida de ohms se representa precisamente con la letra omega del alfabeto griego, que pues es una forma así como de herradura, como se aprecia. Bien, una vez que nosotros sabemos las simbologías que se utilizan en los multímetros para diferenciar los diferentes parámetros que se pueden medir, no hicimos mención de todas, pero sí de las principales. Pues es importante también aprender a identificar las partes que tiene un multímetro. Y las partes que tiene un multímetro pueden variar. Por ejemplo, estos multímetros, como el que estamos viendo aquí en la imagen, es un multímetro de gancho, es de los que tienen más partes. Un multímetro de puntas prácticamente es lo mismo, la diferencia es que no cuenta con el gancho o la tenaza. Bien, y dentro de las partes del multímetro, las principales, pues nosotros encontramos, empezando de abajo hacia arriba, estos orificios. Estos orificios se conocen como bornes de conexión. Y en esos bornes de conexión nosotros acoplamos o ensartamos lo que son las puntas de medición que nos permiten hacer el muestreo de la señal eléctrica o del parámetro eléctrico que queremos medir en un momento determinado. Posteriormente vamos a encontrar también en un multímetro lo que es su carátula de lectura o su pantalla, ¿verdad? En este caso, la pantalla o la carátula de lectura nosotros la encontramos en la parte baja del multímetro. Dependiendo de la marca y modelo, puede ser que esta pantalla esté por encima de la perilla selectora. Aquí, pues nosotros encontramos también lo que es la perilla selectora. Esta perilla selectora es una perilla que a nosotros nos permite indicar el tipo de parámetro eléctrico que se pretende medir. Como pueden ver, alrededor de la perilla selectora está dividido en regiones. Por ejemplo, aquí tenemos una región que tiene 3 valores numéricos,
pero esta región está etiquetada con una letra A y una virgulilla. ¿Esto qué quiere decir? Que esta región, estas tres posiciones que puede tomar en un momento determinado la perilla, sirven para medir amperes de señal alterna. Entonces, esto es para medir corriente eléctrica, ¿verdad? Igual, por ejemplo, aquí tenemos una segunda región que está etiquetada con una V y una virgulilla. Entonces, la V nos indica que vamos a medir volts y la virgulilla nos indica que vamos a medir señal alterna. Entonces, esto sería voltaje de señal alterna. Si se fijan en la siguiente región, tenemos voltaje de señal directa. Tenemos una región aquí, como pueden ver, que dice grados Fahrenheit, grados centígrados. Bueno, asumimos por obvias razones que esta región o esta sección de la perilla selectora pues es para medir temperatura. Y acá, del lado izquierdo, encontramos una región donde encontramos el símbolo de la omega, que nos indica que es para medir resistencias. Y finalmente pues tenemos aquí la posición de apagado para no consumir la batería de nuestro aparato de medición. Algunos aparatos de medición llegan a traer algunos bornes de conexión adicionales. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo esta región amarilla que parece que es especial para acoplar un dispositivo y en efecto es así. En estos bornes nosotros podemos acoplar un accesorio que permite medir temperatura, lo que es el termómetro, ¿verdad? Algunos multímetros no traen estas terminales de conexión, sino que el accesorio que traen ya por cuestiones de diseño y todo eso, se puede conectar directamente en los bornes de conexión de acá abajo donde se conectan las puntas con las que se mide voltaje y otras cosas. Entonces, eso ya dependerá de la marca y modelo de multímetro que en un momento determinado compremos. Por aquí, al lado derecho, encontramos un botón, ¿verdad? Que dice Hold. Y este botón, aquí está un poquito equivocado, se me pasó corregir esta parte, pero este botón nos permite a nosotros congelar la lectura. Esto quiere decir que nosotros podemos poner las puntas de medición o el gancho para medición de corriente, tomar la lectura y si no tenemos en dónde anotarla o a lo mejor estamos muy distraídos o lo que sea, podemos presionar este botón Hold. ¿Y esto qué va a ocasionar? Bueno, esto va a ocasionar que se quede grabada o se quede congelada el valor numérico obtenido de la medición. Y entonces podemos retirar el aparato y no se pierde la medición, queda ahí congelada. Si presionamos el botón en una segunda ocasión, entonces se descongela la pantalla y el valor que se obtuvo aquí pues se pierde. Y finalmente tenemos aquí esta sección que es la tenaza o el gancho. Esta tenaza a nosotros nos va a servir para poder hacer mediciones de corriente. Y bueno, más adelante estaremos viendo cómo es que se tienen que conectar los multímetros en los circuitos eléctricos dependiendo de lo que queramos medir. Recuerden que los multímetros son aparatos de medición que nos permiten medir diversas cosas en el mismo aparato y por lo mismo los multímetros vienen a ser como los automóviles. Entre más cosas pueda medir o entre más equipado esté el aparato, más caro, ¿sí? O más costoso se vuelve. Entre menos cosas pueda medir, pues más económico es. Y llega a haber aparatos de medición o multímetros muy completos que andan rondando más o menos entre unos $250, $300 aproximadamente, que son como unos 6,000 pesos mexicanos. Y en algunas ocasiones pues hay que valorar, ¿no? Qué tanto conviene invertir esas cantidades de dinero en este tipo de aparatos de medición, porque resulta que un multímetro como este que estamos viendo aquí en la pantalla, pues puede tener un costo de
$25 o 500 pesos aproximadamente, 500 pesos mexicanos. Y lo pueden conjuntar con un multímetro de puntas de $10, que son como 200 pesos. Y ya teniendo los dos aparatos, cumplen las mismas funciones que ese de 6,000 pesos, ¿no? Más o menos. Entonces ya sería cuestión de que ustedes valoren, que vayan a las tiendas, vean los modelos, que vean qué tan completos vienen, etcétera, etcétera, y pues tomen la mejor decisión. Y bueno, de mi parte sería todo en esta primera entrega sobre multímetros. Nos vemos en una siguiente ocasión. Saludos.